Imagina estar caminando pelas rúas de Jerusalén, cuando de repente avistas pessoas que sabías que ya estaban muertas. Pero ahí están, caminando entre los vivos. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucedió en los días posteriores a la crucifixión de Jesús? Pues bien, hoy vamos a revelar un milagro fascinante que ocurrió en secreto para muchos. Así que quédate con nosotros hasta el final, porque te aseguro que lo que estás a punto de descubrir te dejará completamente sorprendido. La crucifixión de Jesús es uno de los momentos más profundamente emocionantes y significativos en la historia de la humanidad. En solo unas horas, el mundo presenció el mayor acto de amor sacrificial jamás realizado. Sin embargo, a menudo olvidamos uno de los milagros más misteriosos y fascinantes que ocurrió justo después de la muerte de Jesús: la resurrección de los muertos. Este acontecimiento, mencionado brevemente en el Evangelio de Mateo, está lleno de significado espiritual y revela el verdadero poder de la resurrección. Vamos a revivir esta historia paso a paso, sumergiéndonos en los detalles de este evento extraordinario que sacudió Jerusalén. El camino de Jesús hacia el Calvario. En esa mañana de viernes, la ciudad de Jerusalén estaba llena de vida. Peregrinos de todas partes habían llegado para celebrar la Pascua, y el ambiente era festivo. Sin embargo, una multitud seguía por las calles no para celebrar, sino para presenciar lo que sería una ejecución pública. Jesús de Nazaret, el hombre que curaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos y proclamaba el reino de Dios, ahora caminaba hacia el Gólgota, el lugar de la calavera, cargando una pesada cruz. Su cuerpo estaba exhausto, cubierto de heridas causadas por los azotes, la corona de espinas incrustada en su cabeza y el peso emocional de cargar con los pecados del mundo. Con cada paso, Jesús, el Salvador prometido, se acercaba a su destino final en la tierra. Algunos observaban con lágrimas en los ojos, otros, con corazones endurecidos, se burlaban y gritaban insultos. Aún así, él caminaba, movido por el amor insondable hacia aquellos que lo acompañaban y hacia los que lo rechazaban. La crucifixión y el comienzo del milagro. Al llegar al Gólgota, Jesús fue clavado en la cruz. Los clavos atravesaron sus manos y pies, y su cuerpo fue levantado entre los cielos y la tierra, expuesto a la vergüenza y al dolor. Allí, junto a dos criminales, Jesús enfrentó el desprecio y el rechazo de los hombres, pero al mismo tiempo, él realizaba la mayor obra de redención de la historia. De repente, al mediodía, algo inusual comenzó a suceder. El cielo, que hasta entonces estaba claro, se llenó de una oscuridad profunda. No era una tormenta común, era como si la propia creación estuviera lamentando lo que estaba por suceder. La oscuridad cubrió la tierra durante 3 horas, trayendo un silencio inquietante sobre Jerusalén. Las personas miraban al cielo, confundidas y asustadas. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba sucediendo? A las 3 de la tarde, en el punto álgido de esa angustia, Jesús, en su agonía, clamó en alta voz: «Consumado es». Y con esas palabras, entregó su espíritu. El terremoto y el velo rasgado. En el momento exacto de la muerte de Jesús, la tierra comenzó a temblar violentamente. Un poderoso terremoto sacudió los cimientos de Jerusalén. Las rocas se partieron, las construcciones se balancearon y el miedo se apoderó de todos. Nadie podía entender lo que estaba sucediendo. El sonido del terremoto resonaba por las colinas y valles cercanos, mientras el pánico se extendía entre los habitantes de la ciudad. Dentro del templo, otro milagro estaba ocurriendo. El velo que separaba el lugar santísimo, el lugar más sagrado donde habitaba la presencia de Dios, se rasgó de arriba a abajo. Este velo grueso y pesado representaba la barrera entre Dios y los hombres.
Solo el sumo sacerdote podía entrar en ese lugar y solo una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Pero ahora el velo estaba rasgado. El mensaje era claro. Mediante la muerte de Jesús, el camino hacia Dios estaba abierto. La separación entre el Creador y sus criaturas había sido eliminada. El inicio de lo sobrenatural. Las tumbas se abren. Con el terremoto, algo aún más extraordinario sucedió. En los alrededores de Jerusalén, las tumbas de antiguos santos comenzaron a abrirse. Sepulcros que habían estado cerrados durante décadas, quizás incluso siglos, se rompieron, como si la propia muerte estuviera siendo forzada a retroceder. Pero en ese momento, los cuerpos de esos santos no se levantaron. Lo que sería revelado en los días siguientes sería aún más sorprendente. La ciudad estaba en caos. Las personas estaban aterrorizadas. El templo en ruinas, el devastador terremoto y las tumbas abiertas dejaban claro que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Pero esto era solo el comienzo. El silencio del sábado, la calma. Antes de la tormenta. Mientras el cuerpo de Jesús era colocado en una tumba prestada, perteneciente a José de Arimatea, se acercaba el sábado. Las autoridades religiosas creían que finalmente habían silenciado la amenaza que Jesús representaba. La piedra fue colocada para cerrar la tumba, y sellos fueron colocados para asegurar que nadie removiera el cuerpo. La ciudad respiraba, pero el suspense flotaba en el aire. Nadie sabía lo que estaba por venir. El sábado estuvo marcado por el silencio. El cielo estaba claro, pero la atmósfera en Jerusalén era pesada. Aquellos que habían seguido a Jesús estaban de luto, sus corazones destrozados por la muerte de su maestro. Pero lo que nadie sabía era que, mientras los cuerpos descansaban, el propio reino de la muerte estaba siendo sacudido. Algo grandioso estaba a punto de suceder. El tercer día, la resurrección de Jesús y el despertar de los justos. En la madrugada del domingo, algo inimaginable ocurrió. Una nueva agitación comenzó en los cielos y en la tierra. Una luz brilló en la tumba de Jesús, y cuando la piedra fue removida, Él ya no estaba allí. Jesús había resucitado. El Hijo de Dios venció a la muerte. Sus vestiduras estaban dobladas, y los ángeles esperaban para anunciar a las mujeres que llegarían al amanecer. Él no está aquí. Ha resucitado tal como lo había dicho. Esta noticia por sí sola cambiaría el curso de la historia, pero había más por revelar. Mientras Jesús salía del sepulcro, esos justos cuyas tumbas se habían abierto el viernes también comenzaron a despertar. Sus cuerpos fueron revestidos de vida nuevamente. No eran simples cadáveres resucitados, sino personas glorificadas, llenas de la presencia y el poder de Dios. La entrada de los justos en Jerusalén. A lo largo de la mañana del domingo, algo inexplicable sucedió en Jerusalén. Hombres y mujeres, conocidos por su santidad y fe en Dios, comenzaron a caminar nuevamente por las calles. Eran personas que habían muerto hacía muchos años, quizás incluso siglos. Sus sepulcros estaban vacíos y caminaban por la ciudad como testigos vivos del mayor milagro jamás visto. Las personas los miraban con asombro. Algunos reconocieron a estos santos, otros quedaron en shock sin saber cómo reaccionar. Pero el hecho era innegable. Aquellos que habían muerto estaban vivos nuevamente. Caminaban entre los vivos, proclamando la victoria de Dios sobre la muerte y el poder de la resurrección. El testimonio de los santos resucitados. Estos santos no resucitaron solo para caminar por la ciudad. Ellos tenían una misión. Eran testigos del mayor milagro de la historia, la resurrección de Jesús. Quizás algunos de ellos se reunieron con sus familias, contando lo que vieron y experimentaron. Quizás otros se dirigieron a los sacerdotes y líderes religiosos,
confirmando que el Mesías había vencido a la muerte, tal como las Escrituras lo habían predicho. Estos santos, ahora vivos nuevamente, eran una prueba de que Jesús no resucitó solo para sí mismo, sino para toda la humanidad. Eran una anticipación de la resurrección final, el día en que todos los que murieron en Cristo resucitarán para la vida eterna. El impacto espiritual. La muerte fue derrotada. El impacto espiritual de este evento fue gigantesco. La resurrección de Jesús ya era por sí misma la mayor manifestación del poder de Dios. Pero la resurrección de estos santos amplificaba el significado de este milagro. No era solo Jesús quien había vencido a la muerte. Él estaba ofreciendo esa victoria a todos los que creyeran en Él. El temor a la muerte, que antes acosaba a la humanidad, fue removido. La resurrección de estos santos mostraba que, en Cristo, la muerte no era el fin, era solo el comienzo de una nueva vida, una vida eterna con Dios. Esto no era solo un evento local, limitado a Jerusalén. Era una declaración global, una promesa eterna para todos los que creyeran. La reacción de los líderes religiosos. Los líderes religiosos, que ya estaban perturbados por la desaparición del cuerpo de Jesús, ahora tenían que lidiar con estos santos resucitados caminando por la ciudad. ¿Qué podrían decir ante semejante evidencia? El sumo sacerdote, que presenció el velo del templo rasgándose, ahora enfrentaba la realidad de que el Mesías, al que tanto habían rechazado, realmente había vencido a la muerte. Quizás en sus reuniones secretas intentaron encontrar una manera de silenciar estos eventos, pero la evidencia era innegable. El testimonio de la resurrección de Jesús y de los santos seguía creciendo, y el mensaje se difundía rápidamente entre el pueblo. El significado para la iglesia primitiva. Para la iglesia primitiva, estos eventos fueron de inmensa importancia. Mostraron que el poder de Dios sobre la muerte era real y tangible. Estos santos resucitados eran la prueba de que, en Cristo, la promesa de la resurrección era verdadera. Esto dio a la iglesia una confianza inquebrantable para proclamar el Evangelio, incluso ante persecuciones y dificultades. Esta resurrección también señalaba hacia el futuro. Era una anticipación de la resurrección final, el día en que todos los que murieron en Cristo se levantarán para la vida eterna. La iglesia primitiva creía firmemente que, así como estos santos resucitaron, todos los fieles también experimentarían la resurrección. El mensaje para nosotros, hoy. Esta historia nos ofrece un mensaje poderoso y eterno. Nos recuerda que la muerte no es el final. Así como Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. La victoria sobre la muerte fue garantizada por el sacrificio y la resurrección de Cristo. Y estos santos resucitados son una prueba viva de esa promesa. Esta historia también nos desafía a vivir con la esperanza de la resurrección. Podemos enfrentar los desafíos de la vida con la certeza de que, en Cristo, la muerte no tiene la última palabra. La tumba vacía y los santos resucitados señalan hacia un futuro glorioso, donde la vida eterna nos espera. Conclusión: el milagro de la resurrección y la victoria final. La resurrección de los muertos, después de la crucifixión de Jesús, es uno de los milagros más profundos y significativos de la Biblia. Estos santos resucitados caminaron por las calles de Jerusalén como testigos vivos del poder de Dios sobre la muerte y del triunfo de Jesús sobre el pecado. Mientras aguardamos la resurrección final, podemos vivir con la confianza de que, así como Jesús venció a la muerte, nosotros también la venceremos. La muerte ha sido derrotada y la vida eterna nos ha sido prometida. Este es el corazón del Evangelio, la victoria sobre la muerte y la promesa de vida eterna para todos los que crean. Si esta historia te tocó,
Suscríbete al canal y deja tus comentarios abajo. Sigamos juntos en este camino de fe, aguardando el día glorioso en que todos seremos resucitados para vivir con Dios por siempre.